de las características propias de la zona. Entonces los vecinos reclamaban y nosotros vamos a hablar con Juan para que nos comente un poco qué ha sucedido después de la reunión, cómo se han llevado adelante las obras. Juan, ¿cómo te va? El gusto de saludarte. Mauro Senesi, ¿cómo te va? Bueno, el gusto es mío, Mauro. ¿Cómo andan por allá? Bien, bien, bien. Saludos a toda la audiencia. Muchas gracias, Juan, por atendernos en este feriado y bueno, consultarle después de la reunión que pudieron mantener, solicitada y planteada por distintos vecinos que no estaban conformes que al principio se llevaran reuniones solamente con gente de la sociedad de fomento, que sea algo más ampliado. Fueron atendidos en el Palacio Municipal. ¿Qué sacaron de conclusiones y después qué es lo que se llevó adelante en la práctica cuando se reanudaron las obras? Sí, efectivamente. Mira, para aclarar, acá el problema no es la sociedad de fomento, porque yo soy socio de la sociedad de fomento del barrio Patagonia, consulté a la comisión directiva que tuvo reuniones con funcionarios del gobierno y ellos nos explicaron que la información brindada por el gobierno era que no se iban a tocar ningún árbol. Entonces, ni bien comenzó la obra, eso fue todo lo contrario, es decir, hubo incluso árboles que después nos enteramos ni siquiera tenían ninguna obstrucción con la obra planificada. Entonces, por eso hubo reuniones donde dijimos, miren, nosotros queremos preservar todos los árboles, pero además, de estos 15 que ya talaron, no tienen razón de ser. Es decir, la política que se ha tenido es una política de sacar todos los, como que los árboles molestan. Digamos, si están o no están es lo mismo prácticamente. Ahora ha cambiado, por suerte, las declaraciones de los funcionarios municipales en torno a eso y hablan de que quieren preservar la mayor cantidad posible de árboles, ¿no? Lo escuchaba ayer al secretario de Infraestructura Meneses hablando en ese sentido. Bueno, eso sin duda es por el accionar de un conjunto de vecinos que por suerte es cada vez mayor, que nos oponemos firmemente, no solo de los barrios de Patagonia, de Villamapo, del Nacional, sino ya del conjunto de la ciudadanía. Por eso en muy pocos días hemos logrado recolectar más de 600 firmas, estamos hablando en plazo de una semana, la cuarta parte, es decir, alrededor de unas 150, de los barrios de Patagonia y Villamapu, que nos pronunciamos a favor de la obra en el sentido de que, como vos decías, es una obra necesaria porque ha cambiado, digamos, la circulación, digamos, hay embotellamientos, hay una zona comercial de un lado, etcétera, y entonces viene un estacionamiento, etcétera. Pero lo que nosotros decimos es que los árboles también son importantes, y si se tala un árbol de estas características, además de ser malo en sí, es prácticamente irrecuperable, digamos, una arboleda dañosa que brinda servicios gratuitos invalorables a la comunidad bahiense toda. Para poder recuperarla se necesitan al menos 5 generaciones. O sea, es irreparable la pérdida. Claro, entonces, y un paisaje que le da la característica mejora a los vecinos que escogieron elegir en su momento de ir hacia esa zona de la ciudad, habitar también. Pero sí, por supuesto, pero para el conjunto de la comunidad, porque hay muy pocos pulmones verdes, espacios verdes en la ciudad, y la tendencia tiene que ser a preservarlos, primero porque son purificadores de aire enormes y gratuitos. En cualquier ciudad, con la contaminación propia, la polución, etcétera, de la propia actividad urbana, se necesita cada vez más, son muy valiosos esos pulmones de aire, que hay pocos en la ciudad. Y la tendencia es a que haya cada vez menos, cuando tendría que ser que haya cada vez más, porque en verano tenemos las temperaturas extremas, salimos récord nacional de temperatura, de sensación térmica, y eso contribuye a morigerar la temperatura, a retener la humedad, a dar sombra. Hay estudios que los hemos recogido porque por suerte varios de los vecinos se han acercado, incluso son profesionales. Por ejemplo, mencioné hace poco en una entrevista a Graciela Benetti, que la conozco de la Universidad del Sur, donde yo también trabajo. Ella es especialista en estos temas, ha hecho trabajos donde se mide la temperatura, es decir, y claramente es entre 7 y 10 grados inferior en verano, debajo de los eucaliptos, la temperatura.
no solo baja la temperatura debajo del árbol, contribuye digamos, a moderar la temperatura en el conjunto de la ciudad. Entonces, una ciudad que tiene actividad industrial con el polo petroquímico, que cuando sopla el viento para un lado o para el otro, a veces se produce una tragedia o no. ¿No es cierto? Los árboles absorben esas partículas de polución que hay en el aire y purifican, dan oxígeno. Es decir, realmente, como vos decías, los vecinos de estos barrios amamos la arboleda, pero la arboleda, por ejemplo, como ocurre en otros espacios similares, el de la calle Arias, está protegido porque además ya es incluso un patrimonio histórico de la ciudad. Claro. Estamos hablando de una arboleda que tiene 60 años, los árboles más jóvenes tienen más de 30 años. Entonces son árboles de gran porte, fuertes, sanos, y Juan, al revés, hay que preservar, mantener, cuidar, tratar cuando se enferman, etcétera, etcétera. No estirparlos porque sí. Mencionabas, entonces, Juan, que 15 fueron talados. Eso al momento de la reunión. ¿Hoy cuántos se encuentran en pie de los árboles tradicionales? No continuó la tala. La tala se interrumpió, producto del accionar de los vecinos. Hubo esta reunión donde nosotros le llevamos la preocupación, la petición y también la propuesta de que no se tale ningún árbol más. ¿Por qué? Porque en primer lugar, no solo por toda la importancia que te dije, sino porque es posible, es completamente posible, y no es una dificultad técnica. Nosotros llevamos también a algunos vecinos que son entendidos en la cuestión, pero realmente es una cuestión de sentido común, que, por ejemplo, la línea de la bicisenda, ¿por qué tiene que ir alineada con la línea de los árboles? Eso es un despropósito. Salvo que si uno quiere hacer un estacionamiento justo donde está el árbol, bueno, tiene que sacar el árbol, pero se puede hacer de otra manera, incluso con pequeñas modificaciones a la obra. Es decir, es posible hacer un estacionamiento, es posible ensanchar la calle, es posible cumplir todos los objetivos preservando la arboleda, con modificaciones. La cuestión es política. Tiene que haber una decisión política, como la hubo a raíz de la reunión, y escuché al intendente decir, creo que hoy mismo, lo que ya nos había dicho en conversaciones telefónicas algunos de los vecinos, de que se comprometían a preservar los 2 ejemplares más antiguos que tienen 100, 120 años, que son hermosos y que no tienen ningún sentido sacar. Y que también se comprometían, lo dijeron en ese momento, a estudiar el conjunto de la propuesta nuestra. Bueno, nosotros todavía estamos esperando una respuesta de eso. Han salido a manifestarse públicamente, pero no dan una respuesta y una explicación. Porque nosotros dimos una propuesta concreta de cómo se pueden hacer las modificaciones, pero en realidad hay muchas formas de hacerlo. La bicisenda puede pasar por un costado, por el otro, por la vereda enfrente, es decir, lugar hay de sobra para hacer la obra, para mejorar los barrios, preservando la arboleda. Ahora, si no se preserva la arboleda, entonces no es una mejora. Juan, y ya los extraídos, ¿se contempla algún otro tipo de árbol compatible con este nuevo funcionamiento que quieren buscar de esta arteria principal de 14 de julio? Les hablaron de algunos árboles, como por ejemplo los que se pueden encontrar en las nuevas semipeatonales que se están realizando en distintos puntos de la ciudad, como el centro o en Villa Mitre. Mira, hay rumores. No nos dijeron nada concreto respecto de eso, y además no está el plan de arbolado, porque ese es un requisito en realidad. Cuando se hace una obra de este calibre y con ese impacto ambiental, hay que hacer, es un requisito, hacer un estudio de impacto ambiental, hacer un estudio, digamos, del riesgo, justamente hacer una propuesta de mitigación y de un plan de arbolado, entre otras cosas. Eso, hasta donde sabemos, no existe. Da cuenta esto de cuál ha sido la mirada, ¿no?, hacia esta obra, cómo se encara, desde qué lugar.
A veces se llenan la boca los funcionarios y el intendente sobre que quieren una ciudad compatible con la vida, con la naturaleza, con la ecología, pero se acciona de una manera completamente opuesta a eso. Incluso ahora que hablan de preservar la mayor cantidad de árboles posibles, en términos vagos, como insisto, producto de que los vecinos hemos salido a enfrentar esta situación, todavía no... ayer Meneses decía 20 o 25 árboles, pero no es lo mismo 20 o 25. Nosotros insistimos, es completamente posible no talar un solo árbol más. Pero si tiene todo medido con GPS y al milímetro, como dicen, ¿cómo? ¿20 o 25? Es decir, hay una... como un desdén, ¿no? Una desidia respecto de este tema. Bueno, nosotros estamos muy preocupados por esto. Por ejemplo, habíamos observado que solo uno de los cientos de árboles que hay, efectivamente podía ser una obstrucción a una parte de la obra, una obstrucción real, por una cuestión de que está planificado un cruce, que no existe, hacia el interior del barrio Patagonia, un cruce, digamos, de calle, ¿no? Sí. Para entrar con auto. Y entonces podría obstruir la visibilidad. Cosa que está en duda si hay que sacar el árbol, porque en una de esas hay que podarlo, bueno, no sé, eso es una cuestión más técnica, pero es un problema que claramente crea la obra. ¿Será necesario realmente abrir todos los cruces? Tal vez, si no se abre alguno, no pasa nada, porque después de todo, el barrio Patagonia también tiene una característica, tiene una identidad con los árboles, y no es un lugar de paso. Las calles están todas torcidas, es decir, es un lugar donde hay casas, salvo que se esté proyectando cambiarle la característica al barrio, hacer una zona comercial al interior. Bueno, eso sería cambiar completamente el barrio. Entonces, realmente, las modificaciones se pueden hacer, se pueden salvar todos los árboles, y el número de 20 o 25 árboles, que además habían dicho que era para una primera etapa, claro, ahora no lo dicen más. ¿Cuántos árboles van a asesinar? Es un crimen realmente, es un crimen, y es como decía, los servicios que nos da a toda la comunidad son realmente muy, muy valiosos, y la pérdida es irreparable. Con respecto a arbolar, o que no hay, como te decía, nada concreto, todo lo que se puede arbolar, o sea, realmente tenemos que pensar en talar, no es una contradicción flagrante. Si en caso de que nos prometieran, por ejemplo, plantar otra cosa, primero lo que se plante, como decía, va a tardar muchísimos años en llegar a lo que tenemos hoy. Segundo, yo por ejemplo a media cuadra de mi casa tengo una plaza, hay una plaza relativamente nueva, tiene algunos arbolitos muy chiquititos. Esos arbolitos no los plantó el municipio, los plantaron los vecinos, los riegan los vecinos, la plaza no tiene un placero. Se podría plantar y arbolar, así como en esa plaza que está a media cuadra de mi casa, ¿en cuántas plazas de la ciudad se puede plantar? O sea, la discusión sobre plantar, ¿cómo le puedo decir? Es completamente necesario, y hacen falta un montón de espacios verdes. Pero entonces, ¿por qué estamos discutiendo talar la arboleda que ya existe? Bien. Para replantar ahí. ¿Se advierte que no tiene sentido? Hay un montón de lugares donde se puede plantar y se necesita plantar. Y entonces hay que discutir, obviamente, qué es lo mejor, qué es lo más conveniente para plantar. Bien, Juan, pero bueno. Los árboles... Ya estoy pisando prácticamente la tanda y tengo que ir en un ratito al informativo. Te agradecemos, y bueno, ¿hay posibilidades de algún otro encuentro, alguna otra reunión mantenida, o están a la espera de justamente la respuesta a la misiva a la que ustedes enviaron en un primer momento al municipio? Nosotros estamos a la espera porque hubo una reunión, pero no nos da, digamos, buena expectativa estas declaraciones públicas que se han hecho en el día de hoy y en el día de ayer por parte de funcionarios,
diciendo que si bien ahora dicen, como te decía, que están preocupados para talar o afectar la menor cantidad posible de árboles, dicen que la obra sigue sin ninguna modificación. Esencialmente están diciendo eso. Y nosotros sí queremos que la obra siga. Por supuesto queremos que la obra siga. Pero, insisto, lo que pedimos es que se hagan las modificaciones necesarias, que no son muchas, para poder preservar los árboles, y en ese sentido seguimos haciendo actividades. Tenemos un Facebook, el abrazo a la arboleda de 14 de julio, el sábado 15, este sábado, va a haber una feria de 14 a 18 horas en 14 de julio y Calquín, con un montón de puestos, con productos artesanales, con comida, para seguir visibilizando este problema, seguir peticionando, seguir reclamando. Y además estamos, por supuesto, alertas ante la posibilidad de que las máquinas vuelvan a atacar y a afectar nuestra querida arboleda. Y bueno, como te decía, esto todavía no ha vuelto a ocurrir. Bien. Pero estamos alertas frente a esa situación. Bueno, Juan, te agradecemos y a disposición los micrófonos de DLU3 para lo que requieran difundir, y atentos también estamos a la actividad que hacen este próximo fin de semana. Muchas gracias y cualquier novedad a disposición. Gracias. Chao, Mauro. Allí pasaba la voz de Juan Capa, uno de los vecinos que están autoconvocados justamente en defensa de la arboleda tan típica y característica de allí la zona de 14 de julio.